Para mí es pura literatura de viajes. Es lo que fue él realmente. Se pasó 20 años en Oriente, viviendo una vida, viendo la vida de unas gentes, viendo un paisaje y unas formas de estar en el mundo que eran totalmente diferentes a las que vivía un poeta en Lisboa, en la Lisboa pues de los años 50, de mediados del siglo XVI. Es verdad que en eso Camões no fue original, había muchos como él. En realidad él era lo que Gil Vicente, que es el gran dramaturgo portugués del final de la Edad Media y el principio del Renacimiento. El Renacimiento portugués empieza con Gil Vicente, sin duda ninguna, incomparable a nada, y termina con Camões, por tanto con dos superestrellas incomparables, ¿no? Y Gil Vicente tenía una palabra para definir a gente como Luis Vaz de Camões, y es que era un rascón, era un pendenciero, un rufián, uno de esos que no eran nobles pero querían hacerse pasar por nobles y que vivían una vida pues que no pegaban ni sello, pero necesitaban dinero para seguir viviendo. Era un hombre pues que por ejemplo vivía en una casa de putas y se entendía muy bien con ellas. Incluso en una carta especifica, en una de las cartas que se han conservado de él, especifica que él no pagaba, que él estaba allí con ellas porque eran sus amigas. Es verdad que las defendió mucho. Hay varios documentos de Camões donde defiende a las prostitutas. Pero también hay que explicar que me gusta hablar de esto porque lo que yo quisiera es crear una imagen humana de un clásico como es este, y a los clásicos siempre los tenemos allí petrificados encima de pedestales y no sabemos que era gente de carne y hueso que les pasaban... esta soy yo, perdón. Pues era gente de carne y hueso que les pasaban cosas y que... Perdón. Y me gustaría contar esas cosas, porque es cierto que de Camões se sabe poco, pero lo que se sabe es muy bonito, muy intenso, muy trepidante. Era un rascón, vivía en el barrio de la Moureria, que es el barrio que está al otro lado del Castelo de Sant Jorge. Cuando se ocupó la ciudad por los cristianos, obviamente expulsaron de la zona noble y rica y calentita que era Alfama y los mandaron al otro lado de la montaña del Castelo de Sant Jorge, que era el lugar húmedo, frío y desagradable, ¿no? Y allí es donde hasta hace poco todavía era un barrio pues un poco como complicado de circular por allí y de conocer. ¿Por qué le preocupaban las mujeres a Camões antes de irse a Oriente? Porque en Lisboa y en Portugal en general se vivía una circunstancia terrible. Más de la mitad de la población vivía una circunstancia terrible. Las mujeres estaban solas. Eran las que se llamaban las viudas del rey, las viudas del rey. Eran mujeres que sus maridos, sus padres, sus hermanos, sus hijos estaban embarcados, como mínimo, y si tenían suerte, estaban embarcados durante 3 años, y estas mujeres tenían que sobrevivir. Tenían que mantener a los hijos, tenían que mantener a las madres, eran mujeres solas. Y gran parte de la sociedad portuguesa estaba formada por mujeres solas. Y Camões esto lo sabía, porque conocía muy bien la circunstancia de estas mujeres solas, ¿no? Por eso yo creo que la mujer
que aparece en los sonetos de amor de Camões es una mujer muy de carne y hueso, muy física. Es verdad que también es muy platónica, es verdad que también es muy petrarquista, pero lo bueno que tiene Camões es que rápidamente su poesía queda carnificada, podríamos decir. Tanto en el objeto al que canta el poeta, que es esa mujer, como a la propia personalidad que le da a esa voz poética que canta a la mujer, ¿no? Y eso hace que Camões sea un poeta muy singular dentro de lo que es la poesía petrarquista peninsular, por supuesto, peninsular sin duda. Pero es que además Camões fue un poeta soldado, uno de esos aventureros que se subió en el año 53, 1553. Por eso sabemos que probablemente nació en 1524, aunque en Goa se encontró un retrato fechado en el año 1518, o sea, fechado, en el que se daba una fecha de nacimiento con el año 1518. Pero en el registro de embarque, en el control de los que embarcaban en la nao en la que fue Camões, él dice que tiene 29 años cuando embarca en el año 53. Por tanto, podemos aceptar esa fecha de 1524. Bueno, se va joven, pero no tan joven para lo que era la vida en el siglo XVI. Y volverá viejo, porque allí pasó 20 años y vivió pues de todo, le pasó de todo. Él iba como soldado, iba como pues para servir en Oriente y le pasaron muchísimas cosas. Pasó periodos de riqueza, pasó periodos de extrema pobreza, tuvo relaciones con personalidades muy importantes del gobierno del Estado portugués de Oriente, que tenía la capital en Goa. Por ejemplo, yo ahora estoy trabajando con un médico cristiano viejo, García de Horta, que fue uno de los que se tuvo que marchar en los pogroms que hubo en Lisboa en los años 30 del siglo XVI. Muchos judíos salieron de Portugal y muchos se fueron a Oriente. Este médico se fue a Oriente y montó clínica, tenía jardín botánico propio, era una personalidad muy importante, era médico de grandes señores orientales, tanto de la costa Malabar, que es donde está Goa, sino también del interior, del reino de Mijayanagar, que es de donde los portugueses conseguían los diamantes más puros de Oriente. Este médico publicó un tratado de botánica y de farmacopea en forma de diálogo renacentista, que es un género maravilloso porque se puede decir lo que no se puede decir, gracias al diálogo, dos personajes que dialogan. Y este texto, que es fundamental para el pensamiento renacentista, porque es el primer texto de materia médica que compara y analiza y discute la materia médica occidental, y eso quiere decir la clásica, la árabe, la medieval y la renacentista, con la materia médica oriental que García de Horta había conocido durante todos los años que estuvo ahí. Bueno, pues ese texto se editó en Goa en 1563. Los primeros dos poemas publicados de Camões están en ese Coloquio dos Simples y Drogas y Coisas Medicinais da India. Porque Camões formaba parte del círculo intelectual, esa es una palabra anacrónica en el Renacimiento, no deberíamos usarla, pero sí nos sirve para decir que era el círculo de contactos cultos que había en Goa, por ejemplo, en casa de este médico, García de Horta,
asistía Camões y recitaba y formaba parte del núcleo de personas cultas de Goa. Tenía el favor del virrey y este virrey le dio un cargo pues muy importante en aquella época, que era veedor da fazenda de difuntos y ausentes. Y este era un cargo pues muy peliagudo, porque quería decir que esta persona era veedor, de ver, era el que se tenía que encargar de devolver a Portugal, o a la familia que hubiera en Portugal, o a los parientes de ese difunto o desaparecido. Claro, un rascón haciendo eso, con ese cargo, alguien que no tenía ni oficio ni beneficio en Oriente, alguien que era soldado o lo que fuera, en cualquier lugar de Oriente, pues era un poco arriesgado darle ese cargo de veedor da fazenda dos difuntos y ausentes. Y por eso tuvo que volver a Goa a dar cuentas de lo que había pasado con algunas de esas fazendas, porque no estaba nada claro. Y entonces cuenta la leyenda, que es eso tan bonito, que naufraga en la Foz du Mekong, en la desembocadura del río Mekong, que está en lo que antes era Siam, y es Camboya en la actualidad, y cuenta la leyenda que consiguió llegar a nado sosteniendo el ejemplar Dios Lusíadas en la mano, o parte de lo que ya tenía escrito Dios Lusíadas para salvar su obra, ¿no? Es bonito pensarlo así. Bueno, todos los grandes clásicos tienen su heroísmo, ¿no? Tienen su leyenda, tienen su halo que los enriquece legendariamente, y obviamente Camões también lo tenía. Pero a mí me parece que todas estas experiencias, su riqueza, su pobreza, sus malos momentos, pues contribuyen muchísimo en enriquecer su voz poética. Le costó mucho volver, de hecho no tenía dinero para pagar el pasaje, embarcó camino a Portugal, pero lo desembarcaron en Mozambique porque no pagaba la deuda que tenía para el pasaje, y allí lo encontró muy enfermo Diogo de Couto, uno de los grandes cronistas del viaje oceánico portugués, y de los pocos viajeros, porque lo normal es que tú seas cronista de corte y escribas la gran crónica laudatoria del periodo que te toca, pero hay pocos cronistas que viajen, y Diogo de Couto se pasó la vida en Oriente, formaba parte de este círculo de García de Horta, del virrey, de los jesuitas, cuando empezaron a llegar los jesuitas. Eso también fue muy dramático en Goa, y Camões también lo vivió, y lo vivió terriblemente García de Horta, porque con Francisco Javier llegó inmediatamente la Inquisición. No podía ser que la gente estuviera tan desmadrada en Oriente. No podía ser que los portugueses tuvieran familia en Portugal y familia en Oriente, que vivieran con varias mujeres, que llevasen una vida totalmente descarriada de lo que era la norma del Concilio de Trento y la norma ultracatólica. Pensad que Portugal es el único país, el único estado católico que aplicó absolutamente todos los principios del Concilio de Trento, absolutamente. Ni siquiera Castilla o España, que ya era España, fue capaz de aplicarlos todos. Portugal sí. O sea, un país en ese sentido muy inflexible, podríamos decir. Bueno, tanto Camões como García de Horta, como muchos otros judíos mercaderes portugueses que estaban en Oriente, vivieron la llegada de la Inquisición portuguesa, que llegó de la mano de Francisco Javier, que también tiene una historia de navegante muy rica y muy interesante.
Y, 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 por ejemplo, García de Horta, 14 años después de muerto, la Inquisición lo desenterró, le hicieron un auto de fe, quemaron sus huesos en una hoguera y quemaron sus obras. La única que nos quedó fue esta del Coloquio dos Simples y Drogas, donde aparecen por primera vez en la vida de Camões dos de sus poemas publicados. Camões vuelve, consigue llegar, Diogo de Couto le paga el pasaje y consigue llegar, y llega a una Lisboa apestada. No pueden entrar en el puerto. Fue la Grande Peste, que se llamó, duró muchos años. Fue cuando llegó Camões, morían entre 600 y 1000 personas diariamente en Lisboa. La ciudad estaba desierta. Su madre vivía y esa peste duró muchos años. Después llegó la peste pequeña, que no mató 60.000 personas como la grande, pero mató 40.000 y duró 5 años, la pequeña. Por lo tanto, llegó en unas circunstancias terribles Camões a Portugal. Y obviamente, como le pasaba a la gran mayoría de soldados o de embarcados que se habían ido a Oriente a buscar fortuna, a lo que fuera, pues no fue reconocido por la corona portuguesa. Costó muchísimo que le dieran una tensa, que se llamaba, por los servicios prestados en Oriente. Por ejemplo, ahora que estamos en las celebraciones del viaje de la vuelta al mundo, pues a Magallanes le pasó exactamente lo mismo. Magallanes sirvió a la corona, estuvo en todas las grandes batallas y en las grandes conquistas de los puertos principales de Oriente, y cuando volvió el rey Manuel no le hizo ni caso, más bien le resultaba molesto. Es verdad que Magallanes era persona desagradable de verdad, o sea, antipático, borde, estúpido y de todo, se ve por las cartas que se han conservado y todo esto. Lo que quiero decir es que era común que alguien que no había sido ni gobernador, ni virrey, ni secretario, sino un embarcado más en esas naves, pues volviera y no recibiera el reconocimiento que creía merecer después de esos periodos ahí. Y eso es lo que le pasó a Camões, básicamente. Vivió como pudo, pero pudo publicar. Pudo publicar nada más y nada menos que Os Lusíadas, que es una obra descomunal y que es, por un lado, pura literatura de viajes, por otro lado, pura epopeya renacentista, y por otro lado, está allí, en muchos de los cantos, la voz del propio poeta, que refleja una historia del viaje que ya no es la de Vasco de Gama, que ya no es la del rey Manuel de Portugal, ya es un viaje que empieza a entrar en crisis absoluta, no hay manera de controlar ese imperio de Oriente absolutamente alargado, y tampoco, obviamente, controlar lo que es Brasil en aquel momento. Por tanto, es un momento de crisis. Es el momento, por ejemplo, de la peregrinación de Fernão Mendes Pinto, otro aventurero que es pura novela su vida. La peregrinación habla de él mismo, de un pobre de mí, que es Fernão Mendes Pinto, que cuenta sus aventuras no por la zona de control del Estado portugués de Oriente, que es hasta Malaca, digamos, sino todo lo que hay más allá de Malaca, que es, pues, sobre todo Japón, las Molucas, China, a la que querían llegar sí o sí. Y ese era un mundo de
de mercaderes que no pagaban impuestos, de piratas descontrolados, de soldados que se embarcaban en ejércitos musulmanes según el monzón, un lugar descontrolado. Camões forma parte de ese mundo, Fernão Mendes Pinto forma parte de ese mundo, la descomunal historia trágico-marítima, que son todas esa colección de crónicas de naufragios que se recogieron en la Lisboa de finales del 16, principios del 17, donde supervivientes de naufragios narran lo que fue la vivencia del naufragio y el intentar salvar la vida como fuera, pues ese es, con Os Lusíadas, el mundo de la segunda parte del viaje portugués a Oriente. Y Os Lusíadas estaría allí. Por eso esa voz do velho do Restelo que aparece entre la multitud cuando las naves de Vasco de Gama están preparándose ya para zarpar y para irse a la India, y están las madres llorando y las esposas y está toda la corte que ha ido a acompañar a los navegantes y así. Entonces aparece de pronto la voz de un viejo venerado que empieza a explicar lo que va a ser el destino de Portugal y de los portugueses a partir de ese viaje de Vasco de Gama. Después, obviamente, aparecerán, cuando ya están navegando, pasar el Cabo de Buena Esperanza, pues aparecerá el titán Adamastor, que es como una piedra que recobra humanidad, y les irá contando también todas las desgracias que desde el Cabo de Buena Esperanza irán viendo él en el paso de las naves, ¿no? Pues Camões es esto. Camões forma parte de este mundo. Del mundo que no es el de Vasco de Gama, que no es el de los reyes y ni el de la corte, sino que es del que se busca la vida, el que intenta sobrevivir, el que intenta enriquecerse, y al mismo tiempo Camões es este descomunal poeta capaz de modificar la poesía petrarquista occidental. ¿Y por qué? Pues porque su poesía es muy kármica. Esa dama a la que canta, esa dama platónica, neoplatónica, que es inalcanzable, que es perfecta, que es el amor no tanto a una mujer, sino a una idea de mujer. Siempre aparecen allí los tercetos que la carnifica y la vuelve humana, ¿no? Y la hace próxima. Y eso, yo creo, es lo que hace que Camões sea un poeta tan próximo a nosotros. ¿Por qué? Porque hay allí una tensión, una pulsión emocional que no se encuentra en otra poesía petrarquista de la época. Y eso la hace mucho más original. Es verdad que los sonetos, en realidad los sonetos son la canción de moda del momento. Allí donde yo creo que aparece el Camões más potente, más original, más rompedor, es en la poesía tradicional que él también escribe, en las seguidillas, en todo. Allí, él yo creo que revoluciona ese género, porque ya no está tan encorsetado con lo que es la canción de moda, que serían los sonetos petrarquistas, que son igualmente maravillosos en ese sentido, pero no son tan originales, yo diría, o yo con el tiempo he ido viendo esa circunstancia en él, ¿no? Es verdad que yo soy más épica que lírica, soy muy de Os Lusíadas, muchísimo, me encanta la épica porque me encanta la literatura de viajes, y entonces allí lo veo mucho más a él, ¿no? Lo veo en su tribulación, lo veo en su angustia, lo veo en su tristeza del final de su vida, lo veo derrotado incluso. Por eso
este poema que tú has leído, que para mí es de los más duros, de los más dolorosos, ser capaz de decir que has equivocado todo el discurso de tus años, es que a mí eso me parece, es que no es renacimiento, no, es romanticismo. Es que parece romántico este soneto. Es tan íntimo, tan oscuro, tan desasosegante, que supera los límites de su propia época. Se pone directamente él delante del espejo y se mira, ¿no? Y de estos hay varios, son esos sonetos del desasosiego, del desencanto del mundo. Es cuando vas viendo que se va oscureciendo, se va cerrando, se va volviendo doloroso, se mira a sí mismo y no se gusta. Son muy subjetivos, muy psicológicos también. A mí me gusta mucho ese Camões de esa poesía, ¿no? Del final, esa sonetística del final. Me parece muy potente y que funciona muy bien con lo que le está pasando en la épica, ¿no? Con ese momento tan trágico. Claro, también tenemos que pensar que Os Lusíadas aparece en el momento en el que don Sebastián está a punto de irse al Guadalquivir y va a desaparecer allí y Portugal pues va a venir el pariente más próximo que tiene, que es Felipe II, y va a anexionar Portugal durante 60 años. O sea, quiero decir, es un momento muy trágico como para publicar una epopeya que tiene que cantar las glorias de Portugal, ¿no? Un momento muy trágico. Y yo creo que eso se ve en Os Lusíadas y se ve en estos sonetos oscuros que a mí me gustan tantísimo.